Asambleísta Marisol Peñafiel. Gracias, señor presidente. Me parece importante algunos de los temas y criterios planteados en este debate. Coincidir con lo que ha establecido y ha manifestado en este pleno el asambleísta Paco Moncayo. Hay un riesgo cuando legislamos en función de lo que la ciudadanía y bajo esta denominación que no le gusta o que poco le gusta al asambleísta Roche, que es el populismo penal. Porque por un lado está esta demanda del código o la ley del enemigo y por otro lado está esa propuesta que puede resultar hipergarantista y ese principio tampoco es el que ha defendido y tampoco es el que ha estipulado y tipificado en el Código Orgánico Integral Penal la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. Creo que el gran reto de la legislatura está adecuar formal y legalmente la norma acorde a lo que dice el texto constitucional. Entonces, el gran reto es constitucionalizar el derecho penal. Y en ese sentido, obviamente no vamos a coincidir en esas posiciones ideológicas porque mientras a los indeseables hay que esconderles, mientras a los indeseables hay que anularlos, nosotros creemos en una verdadera política criminal y política de rehabilitación. Y sin duda que lo que el pueblo demanda es la lucha contra la impunidad. Y la impunidad no la vamos a combatir aumentando las penas cuando éstas no se cumplen. Solo para poner un dato en la palestra y reflexionar. ¿Cuántos de aquellos que han sido juzgados y sentenciados por delitos atroces o aquellos como la violación, el asesinato, han cumplido la pena para la cual han sido sancionados? Ninguno. Por lo tanto, creo que ahí está la responsabilidad de adecuar esas normas legales y formalmente que nos permitan tener procedimientos expeditos, procedimientos claros, donde el fiscal sepa cuál es su rol y cuáles han de ser aquellas funciones que desempeñe para perseguir el delito, para perseguir el delincuente y entregar todos aquellos instrumentos que le permitan al juez administrar justicia. Y en eso se concreta lo que ahora estamos debatiendo, cuál es el código, la parte procesal, y creo que en eso la comisión ha asumido algunas responsabilidades, que hay que mejorar la redacción, por supuesto, que hay que adecuar esos tipos penales y cerrar, creo que esa también ha sido parte de la reflexión y para eso es este primer informe. Pero creo que ahí se han adecuado varias normas adjetivas que significan un verdadero procedimiento que apunta hacia lo que este país decidió y que no es otra cosa que la oralidad. Y para implementar la oralidad, otro de los puntos fundamentales para luchar contra la delincuencia, por supuesto que es la eficacia y eficiencia de todos los operadores y administradores de justicia y todo lo que significa también la implementación administrativa, recursos humanos, edificios, pero también procedimientos que sean claros y que se adecuen a este principio que en el procedimiento penal lo estamos estableciendo, la oralidad. Creo que otro de los temas procesales también recogidos dentro de esta propuesta habla de aquel procedimiento continuo, concentrado, aquel procedimiento contradictorio en el que rige la inmediatez. Lo que quiere la ciudadanía y lo que demanda la ciudadanía es que cuando acude a denunciar un hecho en el que ha sido lesionada su integridad, en el que ha sido vulnerado su derecho, exista inmediatez en procesar su demanda en lo que es la administración de justicia. Creo que el principio de inocencia, ese principio constitucional, no puede ser desvirtuado del Código Penal. No podemos volver al sistema policíaco, porque la presunción de inocencia es un principio constitucional establecido no solo aquí en el país, sino en Latinoamérica,
como también lo es en Argentina y como también ha resultado eficaz en un sistema judicial distinto y modernizado como ha sido en Chile. Y así apuntamos nosotros, en cambio, bajo procedimientos claros, reales y adecuados a la realidad ecuatoriana, cumplir con estos principios. Entonces, esa presunción de inocencia exige también cómo los administradores y operadores de justicia no actúen con discrecionalidad bajo el principio ese de la duda razonable, aquella que nos ha creado tantos conflictos. Por lo tanto, el procedimiento penal tiene que regirse precisamente a aquellas invocaciones que estamos determinando en estas nuevas normas adjetivas. El principio del derecho a la defensa, uno de los principios fundamentales de cómo quienes son los sujetos procesales dentro de un juicio cumplen con lo que dice también el texto constitucional. El debido proceso no únicamente es para quien está atentando el derecho de otro. ¿Quién se ha puesto a pensar también en aquel principio del debido proceso para las víctimas? Y en eso hay que reconocer lo que ha asumido la Comisión. Por primera vez reconoce a la víctima como parte del sujeto, como parte y sujeto procesal del derecho penal. Porque la víctima, lo único que le interesó al proceso penal y al derecho penal ecuatoriano era única y exclusivamente que ponga la denuncia. Y hoy creo que dentro de este procedimiento fortalecemos, rescatamos y establecemos y constitucionalizamos el derecho penal, porque la Constitución establece claramente cuál ha de ser el sistema integral de protección a víctimas y testigos y cuál su participación dentro del proceso penal. Por lo tanto, creo que también junto con estos procedimientos claros, expeditos, para cierto tipo de delitos que no permitan, a más de la astucia de ciertos defensores, abogados y ciertos operadores de justicia, dilatar los procesos hasta que la víctima lo que hace es abandonar la causa. Creo que también es importante cuando la Comisión asume con responsabilidad el tema de las medidas cautelares, que estas medidas cautelares que actualmente son tomadas y dictadas mediante un auto, lo que estamos determinando, por ejemplo, es que la sustitución de estas medidas sea tomada en una resolución debidamente motivada que justifique el por qué se sustituye esa medida preventiva y se adopta la otra frente a ciertos hechos. ¿Qué sucede en la actualidad? Porque además, pese a que la Ley Orgánica de la Función Judicial determina claramente en qué casos no será se sustituirá la medida de se aplicarán las medidas cautelares, sin embargo, de aquello, algunos todavía, en delitos como violación, en delitos como narcotráfico, todavía tienen la astucia de sustituir esas medidas cautelares. ¿Culpa de la ley o culpa de los operadores de justicia? Entonces ahí también la Comisión ha tomado decisiones frente a la sanción de quienes adopten sin motivación la resolución de sustituir la medida cautelar. Creo que son algunos de los elementos que nos permiten tener una justicia restaurativa, mecanismos alternativos de solución de conflictos, nos permite aplicar la suspensión condicionada de procesos, entre otros. Esto permite precisamente cumplir con aquel principio procesal de inmediatez, de acabar y luchar contra la impunidad. Yo quiero referirme, señor presidente, concretamente al tema de la violencia intrafamiliar y hacer una propuesta ya concreta para el procedimiento que contenga un capítulo exclusivo sobre los procedimientos de violencia contra la mujer y la familia. Porque es nuestro interés legislar diferenciadamente la violencia en que las mujeres son mayormente las víctimas, porque todavía subsisten sistemas patriarcales en donde, ejerciendo dominio, los hombres sobre nosotras,
sobre sus cuerpos, sobre sus vidas, sobre sus decisiones y aún son vistas como objeto sexual. En ese sentido, señor presidente, primero plantearnos el tema de cuál será el procedimiento contravencional. Plantear que el ámbito de aplicación en el tema contravencional será exclusivamente para el juzgamiento de las contravenciones y las acciones de violencia contra la mujer o un miembro de su familia en el ámbito familiar. La denuncia pueda ser presentada por cualquier persona que conozca un hecho de violencia intrafamiliar. No se requiere el patrocinio de abogado. Creo que es importante también reconocer que en el tema contravencional las medidas de protección son esos, dictadas en la primera providencia de forma inmediata, en que la jueza de violencia conozca estos casos como una medida preventiva y hacer una diferenciación frente a lo que significa fuero, jurisdicción y competencia para los casos de violencia intrafamiliar, como lo determina la Constitución de la República y también los instrumentos internacionales como la Convención del ENDU. Solicito, señor presidente, mis 5 minutos adicionales para complementar la propuesta frente a un procedimiento claro, expedito, distinto al sistema adversarial que se aplica para los demás delitos. En el caso de violencia hay que utilizar un sistema mixto que garantice la protección del derecho de la víctima de violencia intrafamiliar, cumpliendo los principios procesales de inmediatez, celeridad, oportunidad, pero también de reserva, porque los temas de violencia intrafamiliar, de violencia contra la mujer, tienen que garantizarse el principio de reserva.